Queridísimos aficionados, esperamos que tengan un muy buen día y bienvenidos a esta nueva entrevista. En esta ocasión tenemos una figura del fútbol mexicano. Él es Rubén Omar Romano. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Darío? Muy bien, gracias a Dios. Aquí en Guadalajara con la familia, en esta pandemia que nos tiene un poco recluidos, pero bueno, gracias a Dios con salud. Me da muchísimo gusto. Y Rubén, yo te quiero preguntar, ¿qué sentiste al emigrar a México después de estar en el Club Atlético Huracán en Argentina y ser fichado por el América como jugador? No, por supuesto que fue algo sorprendente primero, porque llevaba 2 años jugando en primera división y cuando apareció la oportunidad, bueno, no lo dudé, porque sabía que venía uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano, respaldado por una gran televisora, y bueno, emprendimos la experiencia en el año 80, así que ya llevo 40 años en el fútbol mexicano. Sí, una carrera, una trayectoria muy larga ya en el fútbol mexicano. Y por favor, Rubén, descríbenos cuál fue tu mejor partido como jugador en toda tu carrera o tus mejores partidos. ¿Cuál serías, con cuál te quedas o te quedarías de todos? Bueno, es muy complicado porque fueron muchos años de jugador y la realidad es que tuve una gran carrera, fueron 15 años jugando fútbol en México, más dos de Argentina. Pero por ahí puedo recordar mucho la final en la liguilla con San Lorenzo de Almagro, que fui a préstamo un año y le hice un gran gol al Pato Filiol y salimos campeón de esa liguilla para ir a Libertadores. Pero hubo muchos partidos. ¿Alguno que te acuerdes en el fútbol mexicano en específico? Sí, con Puebla, contra la selección de Italia antes del Mundial de 86. También fue un gran partido, hice un gol, empatamos con Italia. Y un montón con Atlantes, y un montón con Querétaro, no, un montón, con Puebla, con León. Sí, es muy difícil de escribir un solo partido. Se entiende, 15 años jugando es una gran trayectoria, 15, ¿no? Si no me equivoco. Y actualmente, pues, 15 en México. Sí. 15. Gracias. Actualmente, ¿quién dirías que es el mejor extranjero de la Liga MX? Y actualmente, sin lugar a dudas, creo que Guiñac es el que está marcando una diferencia. Más allá de que hay muy buenos extranjeros, pero hoy por hoy creo que Guiñac está haciendo un trabajo muy continuo en Tigres y lo está demostrando. Sí, sí, es un delantero nato, por así decirlo. Tiene muy buenos dotes, como dices. Y sabemos que estuviste en múltiples clubes a lo largo de tu carrera como jugador, pero ¿cuál dirías que fue el mejor vestidor en el que estuviste y por qué? Yo creo que fue el del Atlante, más allá de que en varios equipos estuve muy bien y muy a gusto, pero el Atlante tenía algo especial. Había una camada de jugadores mexicanos y extranjeros, pero con mucha chispa, muy amena las concentraciones, los viajes. Yo creo que el Atlante es uno de los equipos donde mejor me sentí. Le tienes mucho cariño, me imagino, ¿no? Al equipo. Sí, sí, pasé 3 etapas en Atlante, 88-89 y 91-92, y cuando me retiro, la 94-95. Efectivamente, Rubén. Y como jugador, ¿cuál fue el reto más grande que tuviste a lo largo de tus 18 años de carrera? No, el reto más grande siempre fue tener esa regularidad para poder continuar dentro del fútbol en un gran nivel, y creo que lo pude lograr. Si jugar 15 años en el fútbol mexicano no era fácil, y mantener el nivel durante toda esa carrera y no tener lesiones, que también fue un factor importante, muy pocas lesiones. Entonces yo creo que eso fue el reto más grande, poder tener esa regularidad en todos los equipos. Sí, perdón, Rubén, antes de cerrar esta fase como jugador, ¿fueron 15 o 18 para quedar claros? Porque fue larga, En México, en México 15 ¿ok? y Y
y 2 en Argentina. Ok, en total 17 años. 17, sí. Ok, gracias. Señor Rubén, buenas tardes, gusto en saludarlo. Pues ya más o menos conocemos a Youssef, mucho gusto. ¿Qué Ahora tal? hablemos ya hablamos de su etapa como jugador, ahora hablemos de su etapa como director técnico. Sabemos que debutó en el 98 con Atlético Celaya, si no me equivoco. Sí, Usted llega para salvarlos del descenso, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia como entrenador al dirigir un equipo que pues prácticamente estaba como descendido, ¿no? Y usted llega y lo salva para no irse a la segunda división. sí, sí, fue algo importante. Ya tu papá estuvo antes en ese Sí, equipo claro. con grandes figuras como Utragueño, Michel, Hugo Sánchez. Y a mí me tocó la época donde el equipo estaba peleando el descenso, nos llevaba 14 puntos Monterrey y 22 puntos Puebla. Y, y era mi primera experiencia como técnico. Recién yo salía de ser auxiliar de Ricardo Lavolpe en Atlas, y la verdad que fue una experiencia espectacular porque pudimos salvarnos jugando bien al fútbol, que era lo más importante, pensando siempre que a veces tienen un mal concepto de que el que está peleando el descenso tiene que tener el cero atrás, y nosotros éramos al revés, teníamos que ir en busca de esos 15 puntos que nos llevaba, 14 puntos nos llevaba Monterrey, más los 20 de Puebla, y teníamos que ir a buscar los partidos de 3 puntos, y creo que el equipo eh, entendió perfectamente lo que buscaba, y nos salvamos jugando muy bien al fútbol. Claro. 6 finales disputadas, 4 de ellas aquí en la Liga Mexicana y con las 4 perdidas, curiosamente, ante Toluca y Monterrey. Sí. ¿Cómo creció profesionalmente y personalmente Rubén Omar Romano ante estas pues derrotas, no? No, claro, sí, yo creo que, más allá de todo, creo que llegar a 6 finales no es fácil. Con Morelia fueron 4, 2 de CONCACAF y 2 de Liga consecutivas. Es decir, también eso es importante, tener una regularidad, más allá de haber fracasado o perdido una final, volver a levantarse y reponerse y llegar nuevamente a otra, creo que es un mérito importante para, no solo para mí, sino para el equipo que tenía, los jugadores. Eh, y esto es así, lamentablemente a veces la dosis de suerte cuenta, y en algunas que otras esa dosis de suerte no la tuve, en otras el rival fue superior, en un partido que en ida y vuelta por ahí fui superior en el primer partido y en el segundo fueron superior ellos y perdí esa final. Pero sí hubo un par de ellas que la dosis de suerte, la de Toluca, Santos Toluca, la de los penales, es una Sí, película de recuerdo. terror. Creo que hubiese cambiado mucho mi carrera, porque si hubiese ganado esa final, nuevamente fuimos a otra final contra Monterrey, y ese Toluca de Chepo no calificó, y el técnico de la selección fue el Chepo. Es decir, pudo haber sido yo el técnico de la selección con ese título. Claro. Bueno, para empezar, no cualquiera llega a 6 finales, ¿no? Porque pues algo hizo las cosas tan bien, pues para llegar, ¿no?, a la final del fútbol mexicano. Pero cambiando un poco, como comentó la selección mexicana, usted comentó que tuvo acercamiento, ¿no?, con la selección mexicana. ¿Usted qué cree que le falte a la selección mexicana para llegar al soñado quinto partido? No, a veces volvemos a lo mismo. De repente la dosis de suerte, de repente se ha equivocado en el último partido donde podías haber elegido un camino mucho más accesible, por ejemplo el último mundial, donde se equivoca en el tercer partido contra Suecia, y si hubiésemos pasado ese escollo, hubiésemos agarrado el otro camino que era Suiza y no Brasil, y tenía muchas más posibilidades. Y cuando las tuviste, con Holanda, por ejemplo, en Brasil, o con Aguirre con Estados Unidos, faltó ese toque de suerte o esa mentalidad para poder pasar un equipo que supuestamente éramos favoritos, ¿no? Con Estados Unidos. Claro. Al llegar a un nuevo club como director técnico, ¿cuáles son las bases o las características para usted dirigir esa plantilla? ¿En qué se basa? Bueno, primero que nada, uno cuando llega una oferta estudia el plantel que tiene, y cuando llega de entrada, es decir, que con la posibilidad de poder armar el equipo, uno trae los jugadores de acuerdo a su sistema. Y cuando no es así, que entras de relevo,
tenés que adaptarte a los jugadores que hay y no los jugadores a tu sistema. Es diferente la situación. Pero sí me fijo mucho en la calidad de jugadores. Yo creo que en el fútbol siempre el jugador es más importante que el técnico, más allá de que el técnico es el que maneja, el líder, pero es un 30%, después tiene un 60% son los jugadores y un 10% tener una gran directiva. Como se topa como técnico, ¿con qué club se siente más identificado o con cuál es el donde más le ha gustado estar o dirigir? Porque No, sabemos que ha bueno, estado en muchos clubes, ¿no? Como entrenador. sí, son muchos. Es decir, no puedo dejar de reconocer a mi primer equipo que despegué, que fue el Celaya. Después no puedo dejar de reconocer a Morelia, que fueron 4 finales. A Santos, que fueron 2 finales. A Cruz Azul en el 2005, que llenaba los estadios, jugábamos muy bien al fútbol. No pudimos lograr eso. Tuvo un percance del secuestro que quieras o no influye en cuanto al estrés que pasó el equipo y que cuando ya salí se relajó un poco y no llegamos tan fuerte a la liguilla. El Atlas del 2006, no, son muchos equipos que tengo grandes recuerdos de un buen funcionamiento. Claro, tocando un poco el tema del secuestro, después de eso, ¿cambió la vida del señor Rubén Omar Romano? Sí, sí, por supuesto. Es un antes y un después. De repente quise vivir la vida intensamente, la vivo intensamente, vivo minuto a minuto. Eh, y de repente a veces cometes errores en la vida personal. En cuanto a lo futbolístico, no. En cuanto a lo profesional, creo que no tuve ningún problema, me pude manejar igual siempre. Pero de repente en la vida personal, por ahí, el hecho de vivirla intensamente, cometí algunos errores, pero creo que no me arrepiento de nada. Claro, no todos son aprendizajes. Sí, hay planes a futuro para el señor Rubén Omar Romano que él esperaba regresar al fútbol mexicano. Sabemos que ahorita no tiene equipo, pero sabemos que sigue activo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Acá sigo viajando, he estado en Argentina antes de esta pandemia, viendo entrenamiento de Boca Juniors, de San Lorenzo, de Independiente, charlas con los técnicos. En algún momento fui a Europa y estuve con Guardiola, estuve con Pochettino, estuve con Mourinho. Si uno se tiene que seguir preparando y creo que es lo que estoy haciendo. Hoy después con esta pandemia, ver mucho fútbol y Claro. charlas con amigos técnicos continuamente para estar actualizado en todo lo que pueda haber de nuevo, más allá que hablan mucho de metodología nueva, creo que lo realmente que ha cambiado es la parte física, donde uno tiene más mediciones para buscar individualmente el jugador qué le falta. En cuanto a lo táctico, no hay tantos cambios, de repente hay de moda un parado, pero los equipos se arman diferente en cuanto a los jugadores que tienen y hay muchos parados dentro del fútbol mexicano. Entonces, yo creo que lo que más ha cambiado fue en lo físico. Claro. Ya casi para cerrar, señor Rubén, pues, ¿cuál es su opinión o qué es lo que usted opina sobre los cambios que se han hecho, que se han implementado en la Liga MX, sobre la Liga de Expansión, el no descenso, el no ascenso? No, no me gustó, lo dije siempre, ya de que arrancó esto, creo que para mí es un retroceso en cuanto al fútbol mexicano. Ojalá me equivoque y la Liga de Expansión sea benéfica para sacar nuevos jugadores jóvenes. El hecho de no haber ascenso ni descenso también quita un poco de competitividad y hay mucha irregularidad. Hay muchos equipos que se fortalecen porque invierten y hay otros que no les va a interesar mucho porque saben que no pueden llegar a esos niveles. Y por supuesto que sí, en algún momento esto tiene que cambiar. Creo que para que el fútbol mexicano sea competitivo, tiene que haber ascenso y descenso. Claro. Y una última pregunta quiero saber, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del fútbol mexicano y el fútbol argentino? ¿Qué los diferencia? O sea, me imagino que hay mucha diferencia, pero ¿qué es la mayor diferencia entre ambas No te ligas? creas, no hay tanta diferencia, porque en calidad y en estas cosas no hay tanta diferencia. Sí, en Argentina salen muchos jugadores porque vende jugadores y es por naturaleza, pero en cuanto al fútbol, allá es mucho más
hay mucho más contacto de repente, mucho más físico. La presión que existe por la gente es diferente a la presión que hay en México, pero futbolísticamente creo que lo ha demostrado México en las Copa Libertadores y en las Copa América, donde ha llegado a finales y se demuestra que el fútbol mexicano está a la altura. Claro. ¿Alguna experiencia como entrenador o como jugador que quiera compartir con la gente que nos estará viendo? No, bueno, la experiencia no, el haber dirigido al Morelia en Copa Libertadores, donde fuimos invictos hasta cuarto de final, donde fuimos en el mes de mayo elegidos como el mejor equipo del mundo por los resultados que habíamos tenido en esa Copa Libertadores, creo que es un logro que queda siempre en el recuerdo. Me imagino que sintió, ¿no? La mudanza de Morelia a Mazatlán. Sí, mucho, porque Claro, la gente estaba conviví enojadísima. mucho tiempo ahí, en dos etapas, en el 2013 también estuve ahí, y la realidad es que a veces uno no entiende, porque creo que Morelia era un estadio donde la gente iba, donde la gente apoyaba, donde hay una historia de casi 70 años, y que lo quiten de un día para otro, por supuesto que dolió a los que en algún momento pasamos por ahí. Claro. Aquí me comenta mi papá que usted fue el tercer gol que le metieron en su carrera. Ajá. El tercero, Sí, sí, sí. Aquí está. Ah, está ahí en la tele. Pero sí, sí me estaba comentando eso. No, pues muchísimas gracias, señor Rubén. Gracias por su tiempo. Algo que quisiera agregar. no, nada, es un gusto poder charlar con ustedes, y más sabiendo que tu papá fue un gran portero y un tipo espectacular. Fuimos compañeros y lo quiero mucho, y mandarle un saludo muy Claro que fuerte. sí, aquí lo escuchó. Dice que igualmente un abrazo. Muchas gracias, señor Rubén, y gracias a todos los que nos están viendo. Un saludo y gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Por supuesto, éxito. Muchas gracias, señor Rubén. Hasta luego. Nos vemos.